Bienvenidos una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Agradecido al Señor por darnos la oportunidad de continuar con ustedes una nueva semana. Hoy nos acompañan dos grandes amigos. Quiero presentarles una vez más a nuestro pastor Juan Lubetic. Muy bien, bienvenido. Hola, buenos días, que el Señor les bendiga. Un gusto de estar juntos nuevamente aquí en este panel. Una tremenda bendición poder compartir y conversar acerca de la palabra del Señor. Esperamos ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. También nos acompaña esta mañana nuestro capellán, nuestro hermano Carlos Garrido. Pastor Marcos, muchas gracias por la invitación a poder estar aquí en Estudios Ministeriales. Esperamos poder tener un buen diálogo, seguir, por supuesto, entendiendo y aprendiendo también, y poder salir de dudas que a veces se nos pueden gestionar en relación a la palabra. Así que gracias por la invitación. Bien, hacer referencia a que Estudios Ministeriales es una ayuda al ministerio y que constamos de un grupo de hermanos, todos académicos de distintas instituciones, y que servimos para poder ayudarle. Todos los meses damos talleres y usted puede anotar nuestro teléfono y conectarse con nosotros. Más 569 6242 6021. Y con mucho gusto le atenderemos. También puede ingresar a la página www.estudiosministeriales.org. Ahí va a encontrar una cantidad de temas que se están dando mes a mes y que son para el año 2026. Quisiera ingresar rápidamente a nuestro tema del día de hoy. Estamos conversando sobre la realidad del servicio en nuestras congregaciones locales. Para ello, yo quiero invitarles a que usted pueda buscar en su Biblia o escuchar la lectura que está en el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 5 al 7. Dice así la palabra del Señor: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Dones, son características que Dios nos da a través del Espíritu Santo para reforzar la tarea que se nos ha encomendado realizar. Y así que el don es una gracia de Dios que fortalece esta característica y que nos ayuda a servir con mayor fuerza y con mayor pasión, porque esto proviene de Dios. Pastor Juan. Sí, es importante destacar en este servicio que somos, una vez que entregamos nuestra vida al Señor, o el Señor nos alcanzó por su gracia y misericordia, Él nos involucra inmediatamente en el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, obviamente, el Señor reparte dones a cada uno como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere, también dice la palabra, y sin duda que estos dones de servicio que el Señor nos da es para poder dedicarlos al servicio, ¿cierto?, de su obra. Y eso me parece muy interesante, hablar un poco también de lo que es la función que cada uno de nosotros cumple dentro del cuerpo de Cristo. Es muy importante. En la lectura mencionaba de que siendo muchos somos un solo cuerpo, pero todos tenemos distintas formas de servir. Por eso tenemos un capellán entre nosotros, pues. Es una forma distinta de servir. Bueno, creo, Pastor Marco, que obviamente los dones son entregados solamente a la iglesia, es decir, el don para mí creo que tiene el funcionamiento solamente en la iglesia, no nos sirve en otro lugar que no sea en ese lugar. Ahora,
obviamente me nacen inquietudes porque aquí menciona varias como si dijéramos, facetas o alternativas de servicio, de palabra, de enseñanza y esto. Entonces, creo y quiero preguntar, pastor, una persona que obviamente ya acepta al Señor, camina y tiene una trayectoria y el Señor va otorgando estos dones son más de uno entregado en una sola persona, ¿puede ser? A ver, respondamos esto por etapas. Ya, primero, toda persona es atraída por la obra del Espíritu Santo a Cristo. Luego, cuando uno acepta al Señor y luego entra a obedecer en las aguas del bautismo, luego es recibido en la iglesia local como en comunión hacia el cuerpo. Así que la iglesia lo recibe y normalmente una persona para ser ya miembro de la congregación tiene algunas cosas que aprender, como por ejemplo aceptar que la iglesia tiene la escritura como normativa de vida y que estamos de acuerdo con las enseñanzas que la iglesia profesa a través de la palabra del Señor. Y entonces se hace miembro. Y al hacerse miembro, esta persona comienza primero a ser un asistente, pero luego comienza a ser invitado a ser un colaborador en las distintas necesidades que la sociedad presenta. Entonces pasa a ser de un simple persona ajena al Señor a alguien que acepta al Señor, a alguien que empieza a obedecer al Señor, luego es recibido a comunión, pero después comienza a despertar el acto de ser un colaborador. Y en esta colaboración es donde el Espíritu de Dios comienza entonces a desarrollar algunas de estas funciones que le vamos a llamar dones, o sea, cosas que Dios da, ¿ya?, para el buen funcionamiento. Entonces una persona comienza a descubrir en la tarea, cuando comienza a hacer, comienza a descubrir habilidades, ¿ya?, que van fortaleciendo, y el fin es edificar la iglesia, ¿ya?, o edificar al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los dones van dándole a la persona una identidad. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son músicos, no todos son maestros, no todas las personas son administradores. Entonces, cuando uno comienza a servir, uno comienza a entender cierto grado de inclinación, y esto hace de que uno defina el tipo de llamado, y también los dones que nos acompañan en la dirección que el Señor nos está dando desde el comienzo, ¿ya? Entonces los dones fortalecen el llamamiento que Dios nos ha dado, y no todos tienen todos los dones. O sea, podemos ayudar, pero hay un área donde uno se siente identificado y hay un área donde uno se siente con mayor libertad para hacerlo, y entonces los dones que nos acompañan también fortalecen esa inclinación que Dios te está encomendando. Así que el llamamiento y los dones van de la mano, ¿ya? Pastor Juan. Sí, es importante destacar, creo yo, que la iglesia como cuerpo funciona de esa manera, porque a veces, lamentablemente, la iglesia ha descuidado el funcionamiento como cuerpo, y a veces caemos en un estado de organización, ¿ya? Y aquí es importante destacar que cuando la Escritura habla acerca de cuerpo, ¿ya?, que el Señor repartió dones, hay dones obviamente ministeriales y dones del Espíritu que aparecen en 1 Corintios 12, que dice que a cada uno le fue dado, ¿cierto?, por el Espíritu Santo un don para que podamos ministrar. Y aquí habla de la necesidad que tenemos nosotros de poder edificarnos el uno al otro, ¿ya? Yo creo que el fin de los dones, que son a diferencia del fruto, ¿ya?, que muchas veces nos preocupamos más de los dones y no nos preocupamos tanto del fruto del Espíritu, y ahí creo que estamos en un poco al debe, ¿cierto?, de poder también entender que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ya?, pero el fruto del Espíritu glorifica a Dios, glorifica a Dios en nuestra vida, porque podemos dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Entonces,
a veces, lamentablemente, y perdone que me extienda un poquito, la iglesia se ve como una corporación más que un cuerpo. Y la iglesia es un cuerpo. Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de que nos necesitamos. Reconocemos el don del otro, ¿ya? Y eso edifica grandemente a la iglesia. Cuando hablamos de organización, hablamos de competencia. Yo quiero hacer esto, o yo me creo más imprescindible, me creo más, la palabra es, me creo más... ¿Capacitado? ¿Ah? ¿Capacitado? Capacitado o más importante que el otro, esa es la palabra, más importante que el otro. Sin embargo, aquí podemos ver que la palabra del Señor dice, y leo este versículo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que nos ha sido dada. Y ahí está. Entonces, pensando de que somos un solo cuerpo, ¿ya? Pero somos muchos miembros, entonces tenemos que aprender a coexistir. Exacto. El problema es, como mencionabas tú, que de repente pensamos que nuestro ministerio es el que vale y los otros no son iguales. Pero para el Señor, todos nosotros servimos. Entonces, la intención nuestra es entender, a valorar los distintos llamados. Entonces, la iglesia debe de presentar muchas personas sirviendo, ¿ya? Y todos en el concepto de la edificación del tema. Así que en una iglesia no puede haber un solo ministerio. Así que vanamente la gente habla de el ministerio como iglesia, porque eso no habla del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo tienen que haber entonces administradores, tienen que haber músicos, tienen que haber gente con capacidades para visitación, gente para la evangelización, gente en misiones para abrir obra o para establecer un seguimiento, personas que hagan consejería, personas que estén en el cuidado local, personas que atiendan a los que están enfermos en las cárceles o en los hospitales, o aquellos que están padeciendo necesidad. O sea, es una infinidad extraordinaria de dones en servicio. Entonces, los dones son para servir. Amén. ¿Ya? Entonces, el que sirve tiene que ejercitar la habilidad que el Espíritu de Dios está fortaleciendo. Entonces, vamos a asociar la habilidad ahora en el quehacer, ya fortalecida por el Espíritu de Dios para que tengas éxito en la tarea. ¿Ya? No todos tienen paciencia para servir. En ¿Ya? esto, pastor, entonces podemos relacionar, porque muchas veces las personas se confunden con los conceptos. Una cosa es el don, a diferencia de lo que mencionaba el pastor Juan, que también tenemos el fruto, pero también hay otras cosas como ciertas virtudes o talentos que la persona va teniendo, y eso obviamente facilita a veces el poder tomar el don que también Dios cree. Sí, los talentos son naturales. Exacto. Pero el don de Dios Del Espíritu. facilita o permite desarrollar aspectos pronunciados sobre la dirección de servicio que tú has decidido hacer. Ya, quisiera hacer un alto y a darle gracias a algunas de las entidades que nos acompañan en este propósito de compartir estudios ministeriales con ustedes. Traigo a la iglesia en su presencia, San Pablo 92-97, ¿ya? Una congregación que tiene un empuje sobre plantación de iglesia y que está haciendo una tarea importante socialmente. Son bienvenidos y agradecemos que nuestros hermanos sean nuestros colaboradores en esta tarea. También presento a la panadería Lovett Bakery, ¿ya? Esto está en Ramón Cruz, 636, local H, ¿ya? Esta es una panadería con un trasfondo cristiano, si bien es cierto, afecta a la comunidad porque es pública, pero hay un porcentaje de esa venta que está destinada para el ministerio. Así que cada vez que usted compra, está aportando también una
parte para nuestra tarea local y agradecemos la presencia y compañía de ellos en nuestra tarea durante todo este año y el año pasado también. Así que gracias, Lovett Bakery. ¿Ya? Tenemos un teléfono más 569 83 46 43 26 12. 83 43 26 12. Puede usted llamar también y hacer sus pedidos. Gracias. Continuamos con nuestra conversación. Entonces entendemos que somos muchos y que todos tenemos que funcionar dentro del cuerpo. Y que el Espíritu de Dios entonces nos da dones o habilidades que se van a desarrollar en la medida que tú vas haciendo la tarea. Es como cuando uno comienza a practicar un instrumento y luego tiene la habilidad de dominar el instrumento, ¿ya? Entonces, una cosa es que tengas ganas de hacerlo y otra es que lo practiques. Entonces, los dones se perfeccionan en la medida que tú lo practicas. Así que no es lo que yo siento, sino lo que hago, ¿ya? Pastor Juan. Me parece correcto. O sea, el don tiene que perfeccionarse porque la misma Escritura lo dice. Ahora, quiero ahondar un poquito en esto de lo que nosotros debemos de tener como miembros del cuerpo de Cristo, una postura de humildad en cuanto a los dones que hemos recibido de parte del Señor, porque muchas veces las personas que tenemos un don, ¿cierto?, ministerial o dones del Espíritu, como lo habla Pablo a la iglesia de Corintios, en el libro de Corintios capítulo 12, a veces esos dones hacen que las personas tengan un alto concepto de sí mismo, ¿ya? Y creo que ahí es donde la persona se equivoca o pierde el rumbo, por lo cual el Señor ha dado esos dones del Espíritu o los dones ministeriales. Creo que el necesitarnos el uno al otro habla de la humildad que cada siervo de Dios y cada hermano o hermana en la congregación, en la iglesia del Señor, debe tener la humildad de reconocer, ¿cierto?, el don, la gracia que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Digo esto porque a veces las personas se creen imprescindibles dentro del cuerpo de Cristo y pensamos que porque la persona, ¿cierto?, tiene tal don, y si no está la persona, la obra del Señor de cierta manera puede fracasar. Pero la verdad es que ha pasado más de 2000 años y la iglesia del Señor sigue presente porque los dones no son nuestros, son del Señor, son del Espíritu Santo, y Él es el que nos mueve a cumplir una función tal. Así que creo que es importante que tengamos ese grado de humildad y no enfocar, ¿cierto?, la autoridad, podríamos decir, o caer en una vanagloria, ¿cierto?, por tener tal don o tal gracia, y no reconociendo que esto proviene de parte del Señor. En la lectura decía, versículo 6 de Romanos 12, dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Esa gracia viene del Espíritu de Dios y dice que todos tenemos diferentes dones. Pero contestando la pregunta que hacía nuestro capellán Carlos, ¿ya? ¿Puede una persona tener más de un don? Sí, mi hermano. ¿Ya? A veces les voy a plantear algunas ideas. Como son distintas funciones, uno requiere habilidades. Póngase que usted está predicando, ya es el don de la palabra, que usted tenga una estructura. Pero luego usted ministra, y en la administración aparecen personas con otro tipo de problema, enfermedad, por ejemplo, ¿ya? O un endemoniado. Y entonces tú te ves en la obligación de ministrar sobre esa causa y tú sabes que el que opera es el Señor, no nosotros. Pero por alguna función tenemos que tener la ética y el cuidado en la atención del otro. Entonces podemos estar en un momento predicando, en otro estamos ministrando, después estamos echando fuera un demonio, ¿ya? Y finalmente estamos haciendo una consejería, todo en el mismo momento. Entonces, ¿cuántos dones se ejercieron? Uno en cada función.
¿ya? Entonces, no es que tú operas solo con tu habilidad, no, el mismo Espíritu de Dios te va llevando a distintas actividades, y la verdad que en todas las actividades tú vas a retener este apoyo, como por ejemplo, el Espíritu de Dios te va a hacer recordar las Escrituras para hablar de lo que tú vas a hablar en las distintas personas. Tú no puedes resolver todos los problemas de la misma manera. No es lo mismo la predicación y la oración por lo que has predicado que orar por un endemoniado que requiere algo diferente. O tratar a un enfermo, es decir, y en todas utilizas oración, pero el énfasis de la oración es distinta con cada persona. No puedes responder a todos de la misma manera. Entonces, ¿puedes tener varias habilidades? Sí, pero hay algunas donde tú te sientes más cómodo que en otras, ¿ya? Y en virtud de eso mismo, como estamos hablando de los dones, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12, verso 7, dice el de servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza, y este versículo obviamente creo que exhorta a los cristianos a ejercer, por supuesto, los dones con dedicación y con excelencia. Pero hay otros más que se puedan sumar, que no estén establecidos. Sí, te doy una idea. Por ejemplo, en nuestra época tenemos la tecnología, y puede ser, ahí no aparece en la Biblia la computación, ¿ya? Pero tenemos gente con habilidades en las redes sociales y gente en los canales, como por ejemplo la iluminación, las cámaras, la escenografía, qué sé yo. Habilidades que también aportan hacia el ministerio, pero no están en la Escritura, ¿ya? Pero Dios genera nuevas instancias. Entonces, quisiera hablar de el de servicio en servir. Resulta de que hay gente que puede servir, pero se niega a servir. Y a lo mejor tiene la capacidad para hacerlo, pero no quiere, ¿ya? Pero acá dice, al que se le ha dado la condición para servir, también tiene que tener la disposición de servir, ¿ya? Entonces, no es solo saber. Por ejemplo, tú sabes tocar bajo. Una cosa es que sepas tocar bajo y otra que quieras tocar para poder ayudar en el ejercicio, ¿ya? Entonces, se conjuga entonces lo que Dios te está dando con la parte humana, de que uno también tiene que querer ser parte de lo que Dios está haciendo, ¿ya? Así que es necesario, y cuando entonces dice el de servicio en servir, o sea, amado, si tú eres llamado a servir, no te niegues, haz la tarea que corresponde, cumple tu ministerio, ¿ya? Yo quiero, mientras usted hablaba, pienso en el apóstol Pablo, que él dice, yo apóstol de Jesucristo y también maestro, ¿ya? Entonces, hablando un poquito de lo que decía nuestro hermano Marco acá, en cuanto a si puede la persona tener más dones, y yo creo que sí, y eso tiene que ver mucho también de acuerdo a la necesidad que se va dando en el momento, porque es muy claro lo que decía acá el pastor Marco, donde decía que a veces hay que enseñar, posteriormente hay una necesidad de una persona enferma, hay que orar por esa persona que está enferma, porque es una necesidad. Hay que orar por una persona que está oprimida, se manifiesta también una necesidad, pero también se manifiesta un don, una gracia del Señor ahí. Uno como pastor, en mi experiencia, por ejemplo, he tenido también que aprender a enseñar la palabra de Dios como maestro. Quizás no siendo un erudito en esto, pero sí uno tiene que aprender a enseñar la palabra de Dios, aprender para enseñar, ¿ya? Sí. Y así se van desarrollando diferentes dones, también de acuerdo a la necesidad que se va dando dentro del cuerpo de Cristo. Es lo que he experimentado, ¿cierto?, en la vida ministerial. Y tienes razón. Lo que pasa es que todos fuimos llamados a servir. Claro. El tema es perfeccionarnos en el servicio. Este texto de Romanos 12:7, que dice, o el de servicio en servir, es una palabrita que traduce diaconía. Y no es el diácono de la iglesia, estoy hablando, es la calidad del servicio. Si tú sirves para agradar a Dios o has servido para ganar relevancia personal, la motivación del servicio es puesta en juego, porque cuando dice diaconía
La idea es agradar al Señor que te ha llamado. Así que lo que tú vas a hacer al servir no es sacar réditos personales. Tú al momento de servir, lo que tú estás pensando es que el nombre del Señor sea glorificado, es que dé buen olor. Porque a veces hemos visto gente que hace cosas, pero la gente sale enojada, sale molesta. Es como, qué sé yo, hay que mover la silla porque llegó más gente a la iglesia y hay que ir a cargar a silla para moverse. Y el hermano dice, ¿por qué voy yo? Que vaya el hermano. Ya, yo no quiero ir. Y entonces, ¿qué hace? En vez de ser servicial, está mostrando una faceta negativa y hace daño. Entonces, el diaconía del servicio tiene que ver con estar dispuesto a servir y hacerlo correctamente para que el Señor sea glorificado, ¿ya? Entonces, el espíritu con el que se sirve también Dios lo juzga, ¿ya? Exacto. Bien. Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando le enseñó a sus discípulos. Él les dijo, los bienhechores de este mundo, los reyes de este mundo, se enseñorean de vosotros. Pero entre vosotros no será así. El mayor servirá al menor. Sí. Entonces, aquí el Señor nos da una enseñanza muy clara de que nosotros en el ministerio o dentro del cuerpo de Cristo estamos puestos para cumplir una función determinada, de servir al Señor y servir en el ministerio a quienes lo necesitan. Es más, en Filipenses capítulo 2 el Señor nos da una muestra muy clara de lo que es cierto el venir a servir a este mundo. Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, Y eso habla de la humildad que tiene que tener la persona en el servicio, como el Señor, pudiendo haberse quedado ahí arriba, ¿cierto? En el lugar, en el cielo donde Él está, ¿cierto? Él decidió, ¿cierto?, despojarse para venir y estar en medio nuestro y poder servir de la manera en que Él lo hizo, ¿ya? Sí. Se despojó de todo. Esa es la diaconía. La diaconía es hacer el servicio agradando a Dios. Estoy sirviendo según lo que Dios propone, no es lo que yo siento, ¿ya? Este despojarse a sí mismo, anakeinosis, ¿ya? Ana es un prefijo numérico, significa cada uno, ¿ya? Kenosis tiene que ver con despojarse. En un lenguaje más moderno sería negarse a sí mismo. No hago las cosas para agradarme a mí mismo, lo hago para agradar al Señor que nos ha llamado. Pastor, ¿Ya? Sí. siguen saliendo preguntas que a veces uno se va haciendo. Cuando hablamos, seguimos en este tema de los dones, ya el servir, en fin, y todas estas menciones que hace. Son repartidas obviamente en la iglesia. La iglesia son las personas que están ahí, los laicos, los líderes, todo eso. A diferencia de un pastor, porque yo me imagino que en el pastor se desarrollan estos dones aún mayormente. Me refiero, probablemente un pastor tenga más dones en desarrollo que a lo mejor que un laico. Ya, a ver. Primero, no vamos a hacer las diferencias entre ministerio y laico, porque todos fuimos llamados. El tema es que cuando servimos, la persona que practica más se desarrolla más que el que no practica. Entonces la idea es que todos seamos parte activa del Evangelio y que todos, porque al momento de ponerte a hacer, es donde vas a desarrollar las características de servicio, pero también el Espíritu de Dios va a trabajar contigo potenciando las áreas hacia la dirección de tu llamado. Entonces, no es que el pastor tenga más llamado o que tenga que tener más dones en ejercicio que la otra persona, pero se desarrolla más porque participa más, ¿ya? Entonces, pero si tú participaras también tendrías capacidades. Pero podemos continuar esto en un momento más. Te invito a escuchar un corte musical en esta hora. Perdido y sin rumbo
mas Él me halló enredado en mi dolor. En sus brazos Él me tomó, mis heridas curó. De la boca del lobo Él me rescató y de vuelta al rebaño Él me llevó, mi buen pastor. Oh, oh. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Yo soy tu oveja y tú mi pastor, nada me falta en tu eterno amor, Jesucristo. Jesucristo. Perdido y sin rumbo, mas Él me halló enredado en mi dolor. En sus brazos Él me tomó, mis heridas curó. De la boca del lobo Él me rescató y de vuelta al rebaño Él me llevó, mi buen pastor. Oh, oh, yeah. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estás conmigo, porque tú estás conmigo. Y yo soy tu oveja y tú mi pastor, nada me falta en tu eterno amor, Jesucristo. Jesucristo. Oh, oh, oh. Oh, oh, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Y yo soy tu oveja y tú mi pastor, nada me falta en tu eterno amor, Jesucristo. Una vez más, aquí en Estudios Ministeriales, ¿ya? Con dos grandes amigos que nos acompañan, el pastor Juan Lubetic y nuestro capellán, ya Carlos Garrido, en un tema que sin duda
le trae a usted también a la inquietud. Yo le invito a que usted pueda vernos a través de las redes y haga comentarios. Si usted quiere saber, quiere preguntar, le nacen dudas como lo que estamos planteando, es justamente para eso, para que conversemos juntos de la palabra del Señor. Pastor Juan, cuando hablamos de este desarrollo de los dones, ¿es importante la motivación del que sirve? Porque puede ser que, como un ejemplo, llegamos a una convención y justo faltaban bebidas, había que comprar, entonces el hermano dice, uy, no tengo quien me ayude, y vamos, pues nosotros estábamos ahí, vamos. Entonces fuimos con otro hermano de la iglesia que era el que conocía la zona del lugar, y el hermano se fue quejando todo el camino, y dice, no sé por qué no se preocupan de esto antes, por qué no, si saben que va a venir la gente, por qué tenemos que ir nosotros, y todo el camino iba murmurando. Así que compramos la bebida y la llevamos, la metimos al auto, nos fuimos de regreso a la iglesia y la trajimos, ¿no? Y entonces uno quedó pensando, bueno, ¿hicimos la tarea que se necesitaba? Sí, pero el espíritu con el que lo hicimos no era el mismo el que nosotros teníamos que el hermano que nos llevaba. Entonces, ¿cuál agradó a Dios? ¿Ya? Aquí lo ponemos al juego, ¿verdad? Porque hizo la tarea, sí, pero la forma en que lo hizo no era la correcta delante del Señor. Entonces, ¿es importante nuestra motivación al servir? Claro que sí, es muy importante. Porque eso demuestra que la persona está activando la gracia que el Señor ha puesto en él, está descubriendo, ¿cierto?, el motivo por el cual está ahí puesto, el servicio. Yo creo que sí es importante. Además que en esto, en el momento en que la persona se dispone a hacerlo, ¿cierto?, se va a enriquecer el cuerpo de Cristo en cuanto a la motivación, al servicio, porque quiero hablar de esa motivación que está hablando, que tiene que ver con el servicio en la obra del Señor. No lo puede hacer todo uno, ¿ya? No lo puede hacer todo uno. Y me parece muy, muy importante que la persona pueda tener esa disposición. La disposición de querer hacerlo. Sí. Claro. Pero pastor, sí. entonces, en relación a lo que usted contaba, esta historia de ir a comprar las bebidas y todo eso, ¿se realizó el trabajo? Sí, se realizó, como dice usted. De mala manera, entonces, no hubo excelencia ahí, po. No hubo lo que dijo usted en delante con respecto al concepto. La diaconía. La diaconía. Sí. Porque la diaconía es un servicio con excelencia. Sí, trae buen olor en la presencia de Dios. En este caso se hizo, pero sin excelencia. Sin excelencia, sí. Entonces es importante que la persona que sirve lo haga correctamente. ¿Ya? Me acuerdo de una situación, un hermano que pidió ayuda y entonces lo tratamos en la reunión. Mire, fulano de tal pidió ayuda, se necesita, y encargamos a un hermano. Y ese hermano que iba a llevar la respuesta o la colaboración a esa familia, no fue ese día. Y al día siguiente tenía que ir a trabajar y se olvidó, y después al otro día, y pasó la semana, y entonces el hermano reclamó, y dijo, ¿cómo es posible si uno está pidiendo ayuda porque es urgente, ya hayan descuidado esto, ya de esta manera? Entonces llamamos al hermano. Hermano, ¿no fue usted encomendado para hacer? Sí, pastor, pero como he estado tan ocupado no he podido, después voy. Entonces dijimos, no, ahí hay un problema. Cuando es urgente, requiere atención inmediata. Entonces tenemos un problema de que medimos a la necesidad del otro con nuestra realidad. Y como ese hermano no tenía necesidad, no lo vio importante. Pero el que tenía la necesidad lo veía con urgencia. Entonces, me pregunto si nosotros tenemos esta cultura ética de cuidarnos los unos a los otros, como dice la Escritura. Porque la Biblia dice no solo amándonos y sirviéndonos, sino dice teniendo cuidado los unos de los otros. Entonces, ¿qué faltó ahí? Faltó madurez y faltó disposición de atender al otro en la emergencia
que presentaba. Entonces, cuando alguien te lo pida, apresúrate en cumplir. ¿Qué dices tú, Carlito? Bueno, claro, yo creo que, por supuesto, las tareas encomendadas tenemos que realizarlas con responsabilidad, con dedicación. Tenemos que ejercer esta labor de servicio de la mejor manera. De esta manera agradamos a Dios, de esta manera también cumplimos lo que establecido por Dios en lo que es el servicio con excelencia, para que Dios se vaya complaciendo, por supuesto, de lo que el Espíritu entregó a nuestras vidas, a desarrollar este servicio con excelencia. Me gusta a mí el concepto excelencia, porque hay muchas cosas que a veces en la iglesia se acostumbra, estamos hablando de las iglesias en conceptos generales, se realizan las cosas y se realizan como a medias, como, lo hice de la mejor forma, nomás, más allá no pude dar, pero no nos damos cuenta cuánta demanda existe para poder realizarlo con excelencia. Entonces creo que ahí no hace falta poder discernir para darnos cuenta cuánto estamos entregando algo realmente con excelencia y no entregarlo solamente por darlo, por decirlo. Un ejemplo. Mira, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el Señor dice algo. Dice, en vano traen vuestros sacrificios. O sea, estaban cumpliendo con traer los sacrificios según la tradición al templo. Pero le dijo, en vano traen vuestros sacrificios y aún estos 1000 carneros, no sé, algo así menciona el texto. Pero luego dice, porque vuestro corazón está lejos de mí. O sea, cumples con la realidad del compromiso litúrgico, trae las cosas al templo porque eso es lo que está convenido hacer, pero el espíritu de ello no está en la relación correcta con el Señor. Entonces, ese servicio se realiza mecánicamente como la tradición de la iglesia, el culto. Yo voy a la iglesia, pero el ir a la iglesia no significa que yo estoy bien con el Señor. ¿Ya? Entonces, tengo que replantear entonces que esta diaconía que aparece ahí del servicio en servir requiere entonces que la persona no solamente haga la situación, la cura en un momento, sino que la calidad, ahí es donde tú hablas de la excelencia, que la calidad ya del servicio sea el correcto delante de Dios, porque el servicio debe de honrar a Dios. Para Él debe ser la gloria, porque Él es el que hace la tarea. En realidad nosotros somos colaboradores y testigos de lo que el Señor hace. Entonces, la persona que se dispone a servir, cualquiera que sea la situación, porque me recuerdo bien una vez un hermano que estaba encargado en la portería, ¿no? Para dar la bienvenida a las personas, ayudar a la gente, en fin. Y no vino, estaba enfermo, le pasó algo, no vino al culto. Entonces le pedimos a otro hermano que por favor se quedara en el lugar y me dijo, no, ya, si me invita a predicar voy, pero ahí no voy, ya. Entonces yo le dije, bueno, gracias por la buena intención, siga sentado. No lo invité, ya. Y le pedí a otro joven que con mucho gusto se quedó ahí. Entonces, en la reunión del consejo, del grupo, ahí conversando, alguien sacó a la luz el tema y dijo, ¿y por qué no le damos lugar a los hermanos? Y yo dije, no, porque el espíritu de ellos no es el correcto. ¿Ya? Así que no tiene que ver con la idea de la programación, tiene que ver también con el espíritu con el cual vamos a hacer las cosas. Sí, me recuerdo mucho de la parábola que el Señor Jesucristo habló acerca de los 2 hijos. No sé si recuerdan de esa parábola cuando el Señor dijo dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí señor, voy, y no fue. Y el Señor hace esta pregunta, ¿cuál de los 2
hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. ¿Ya? Sí. Sin duda que nos habla del arrepentimiento y del convertimiento, pero también aquí nos muestra, y yo quiero tomarlo de esta forma, de que a veces el servir tiene que también la persona ir descubriéndolo para poder actuar en un acto de servir voluntariamente, y por qué no decirlo también en obediencia a la palabra del Señor, porque es el Señor quien de alguna manera nos manda a servir en su obra. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de que el primero dijo no voy, pero después fue. Y ahí es donde la persona, creo yo que él meditó, pensó, ¿cierto?, de acuerdo a la necesidad del momento, y es como lo que contaba recién la historia de aquella persona que tenía que hacer algo. Y es importante que la persona piense, medite de acuerdo a la necesidad, que hay cosas que hay que hacerlas sí o sí, ¿ya? Hay que hacerlas sí o sí porque se necesita hacerlas. Ahora, puede que la persona inmediatamente no lo haga de una forma voluntariosa, pero eso en la medida que la persona vaya aprendiendo, lo va a ir asimilando y va a ir cambiando su conducta en esta área. Sí. Carlito. Sí, creo también que en la parte del servicio, volviendo un poco a cuando comenzamos, también hay parte del servicio creo que se desarrolla de la mejor manera cuando eso es asimilado quizá a cosas que uno también lleva, lo que conversaban delante. Cuando usted tiene ciertas cualidades, ciertas cosas que le son fáciles, con las cuales usted llega al Señor. Es como yo, por ejemplo, si toco la guitarra, y yo antes de conocer al Señor tocaba la guitarra, y después llegué al Señor y sigo tocando la guitarra. Y si me volviera voy a seguir, porque es algo que ya lo tengo y lo domino. Ahora, lo que yo tengo en ese momento, obviamente creo que facilita mucho cuando Dios fortalece a través del Espíritu Santo esta manera de servir. Lo veo yo en la música. Yo algo me gustaba la música y eso, y todavía no conocía al Señor. Pero después me perfeccioné adentro y seguí adentro y después ya entregué parte de este servicio, lo puse a disposición. Es decir, dije, bueno, si hay que acompañar a los hermanos que están en el aire libre, que le llamaban en ese tiempo el punto de predicación, los acompañamos. Si hay que acompañar, a veces las hermanas se acercaban a uno y le decían, hermano, quiero cantar, ¿usted me puede acompañar? Bueno, vamos. Entonces, esa esencia que uno tenía, la pone, la perfecciona, la va entregando con mayor dedicación, porque es algo que se afiata mucho. No así, creo, otras áreas que están dentro de lo que es el servicio, que a lo mejor no acomodan de la misma manera. Sí, los dones te puede sorprender que cuando tú vas a atender una necesidad, de repente el Señor te da un despertar, como la pasión que tenemos por la gente. Eso nace porque Dios ama al mundo, pero Cristo en nosotros, Cristo también se entregó por atender a las personas, y nosotros en el servicio también vamos adquiriendo esta identidad con Él. Entonces de repente nosotros somos como arisco, ajeno y todo, pero te empiezas a involucrar y empieza a despertarse en ti pasión por la gente, ¿ya? Entonces te sorprende que los dones son puestos para ayudarlos a ellos, no a ti. Entonces comienza el sentido de la otredad. No es por mí, es por Él, ¿ya? No soy yo, es Él a quien queremos ganar, ¿ya? Porque tú ya ahora eres ya un colaborador, tú ya no eres una persona afuera de Cristo, sino ahora con Cristo.
Por lo tanto, los dones te van a llevar a hacer cosas extraordinarias, como los amigos de David, cuando David dijo que tenía sed y el pozo de agua estaba en el territorio de los enemigos, y ellos fueron capaces de saltarse la valla, meterse en pueblo ajeno, exponer su propia vida solamente para satisfacer la sed del rey. ¿Ya? Entonces, dones que fluyen porque tú te propones hacer algo. ¿Ya? Pastor, mire, en una oportunidad conversaba con una hermana y me decía, Carlos, tú que estás realizando el trabajo de capellanía, me decía, yo por ejemplo no podría hacer esto, que yo he visto y he sabido que tú lo haces, porque no sé, siento que no es lo mío, que no podría desarrollarme de la mejor manera, porque lo que nosotros como capellanes realizamos también es un servicio. Formas de servicio. ¿Ya? Sí. Y es claro, tiene que ver con una forma de servir, porque nuestro servicio no está, por decirlo así, enclaustrado en las 4 murallas que es el templo, que es la iglesia, que es el templo, ya que es sino que está enfocado en el servicio, pero afuera. Digamos, hay una mirada distinta y diferente de trabajar, obviamente, el servicio, porque lo trabajamos con aquel que lo necesita, con el borrachito, con la mujer que lo necesita, con la viuda, con el menesteroso, con el extranjero. Podemos desarrollar también esta tarea de servicio fuera de lo que es. El servicio social también es integral al Evangelio. Quiero darles gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros un tema tan importante como este. ¿Ya? Mientras tanto, antes de despedirnos, yo quiero hablarles brevemente a ustedes sobre Aglow Internacional y Aglow Chile. Aglow es una actividad paraeclesiástica, no es una iglesia, sino es un grupo de personas de oración y de evangelismo. Ellas practican este tiempo de oración de una manera diferente. Lo hacen a través de casas o en un restaurante, o lo hacen quizás en un parque. Y entonces la idea es que personas de distintas congregaciones invitan a alguien para esta reunión. Se hace una vez al mes. Una vez que usted viene a esta reunión, se presenta este proceso de evangelístico. Y cuando la persona acepta a Cristo, la persona que la ha invitado la lleva a su iglesia, ¿ya? Entonces es un evangelismo de casa, es un evangelismo entre amigos, y la idea es de que todos nosotros podemos llevar a alguien a Cristo. Así que Aglow Chile, usted puede verlo en www.aglowchile, ¿ya? Y encontrar ahí toda la información que requiere. Así que también hay un número, usted puede llamar al más 569 76 17 41 24, ¿ya? Y con este número puede hablar directamente con las personas encargadas de este movimiento de Aglow Chile. Son todos bienvenidos. Pastor Juan, tal vez quiera decirle algo a los miembros de tu iglesia y a tus amigos que te están mirando en esta hora, ¿ya? Bueno, sí, primeramente agradecerle al Señor por este tiempo tan hermoso de poder compartir la palabra del Señor a través de este medio, y también saludar a la congregación, más bien dicho, donde el Señor por misericordia nos tiene pastoreando en Isabel Riquelme 3740, con los Errázuri en la comuna de Maipú. Un gran saludo a nuestros hermanos que seguramente en algún momento también seguirán viendo esta transmisión. Gracias. Un saludo para ellos. Bueno, Carlos, en un minuto, dígale Sí, por a los supuesto, amigos. saludar a mi esposa Elizabeth, a mis hijos, Danco, Leandro, Dante, ellos son muy importantes para mí, y saludar, por supuesto, a la Comisión de Capellanes Internacionales de Chile, a la cual pertenezco, y me ha dado mucha satisfacción y me ha ayudado mucho en lo que es el trabajo del servicio fuera de la iglesia. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a continuar estos diálogos la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias. ¿Ya?